Buenos días a los miembros de la prensa, a los miembros de la comunidad nacional y de la comunidad internacional que se han dado cita la mañana de hoy para presenciar y transmitir el lanzamiento oficial del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass. Hoy más que nunca consideramos esencial alzar la voz en defensa de los derechos de Jorge Glass. Vemos que lo que ha venido ocurriendo con él refleja una situación que necesita ser confrontada con la verdad y con un riguroso análisis, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Dentro de todas las barbaridades y aberraciones jurídicas que han venido sucediendo a lo largo del tiempo en los casos que atañen directamente al ex vicepresidente Jorge Glass y sobre todo a partir de su secuestro de la Embajada de los Estados Unidos mexicanos el pasado 5 de abril, vemos con preocupación todos los miembros de la comunidad internacional, organizaciones y estamentos que velan por los derechos humanos, todas las barbaridades que se vienen perpetrando en contra del compañero Jorge Glass, ex vicepresidente de la República del Ecuador. Bajo este contexto y bajo la preocupación de la comunidad internacional y de las organizaciones que vigilan los derechos humanos y la justicia sobre todo, hemos decidido crear el Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass. Un comité creado para seguir jurídicamente los procesos, tanto a nivel nacional e internacional, pero sobre todo para buscar y alcanzar la justicia, tan venida a menos en el Ecuador actual. Me permito presentar a parte de los miembros del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass, quienes les darán muchos más detalles de la conformación de dicho comité y de la hoja de ruta que se va a seguir los posteriores días. A continuación presento a la compañera Tamara Latman desde Argentina, miembro del Observatorio de la OFER, miembro de CLAHUT, el brazo jurídico del Grupo de Puebla, quien va a detallar cómo se ha venido dando el proceso de conformación del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass. Buenos días, Tamara, bienvenida. Buenos días, Paco, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Un saludo a los miembros de la prensa presentes. Bueno, sabemos que desde el 2017 venimos presenciando cómo en Ecuador las diferencias ideológicas se vienen convirtiendo en herramientas reales de persecución política, ¿no? Utilizando el sistema judicial para atacar al correísmo, pero bueno, es una estrategia que sabemos que es parte de una tendencia más amplia en toda América Latina y que ha sumido al país en una crisis multidimensional afectando su estabilidad política y social, pero que con el secuestro de Jorge Glass, que sabemos que fue premeditado y llevado a cabo bajo instrucción directa del presidente Daniel Noboa, rebasa cualquier límite de lo tolerable, proyectándose como lo que venimos definiendo en el observatorio como lawfare a nivel internacional y vulnera todos los elementos básicos del derecho internacional. Como comentaba Paco, sabemos que Jorge ha enfrentado graves violaciones a sus derechos humanos, el secuestro, las condiciones inhumanas de su detención, la falta de atención médica adecuada, deterioran gravemente su salud y en esas circunstancias vemos ese patrón muy sistemático de acoso judicial y persecución política. También vimos que con decisiones claramente políticas, los tribunales del Ecuador han calificado como legal y legítimo lo que es en realidad una grave injusticia. El reciente fallo del Tribunal de Apelación del 7 de junio ignora el derecho internacional y las condiciones de asilo de Jorge Glass y fue muy duramente criticado, ¿no?, por su falta de imparcialidad y justicia,
Una de las críticas más contundentes fue del doctor Zaffaroni. Y bueno, en ese contexto, la Defensa Nacional de Jorge Glass ha agotado las instancias ordinarias en la justicia ecuatoriana. Es en ese escenario que creemos muy oportuno anunciar la conformación de ese Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass, que va a tener como objetivo el de coordinar de forma orgánica acciones políticas, acciones comunicacionales, tanto a nivel nacional en Ecuador como a nivel internacional, y siempre lo estaremos haciendo de forma articulada con la defensa legal de Jorge Glass. Bueno, les comento que en la coordinación general estaremos Francisco Hidalgo, Sacha Llorenti y yo. Y bueno, tenemos el lujo de contar con un consejo consultivo que va a ser presidido por el expresidente de Argentina, Alberto Fernández. Ese consejo también va a incluir a figuras destacadas como al expresidente de Bolivia, Evo Morales, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. También va a estar Marco Enrique Sominami, coordinador del Grupo de Puebla, entre otros. En el equipo de coordinación, que va a ser el equipo que ya venimos trabajando con varias acciones anteriores, pero bueno, estaremos en colectivo trabajando en ese comité, estará Andrés Arauz, el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, Ana Flavia Marx, que es de la Fundación Perseu Abramo, del PT de Brasil. También va a estar Claudia Roca, de la Asociación Argentina de Juristas, David Adler, de la Internacional Progresista, Irene León, de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Matías Capeluto, coordinador del Grupo de Puebla, Mónica Bruckmann, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Orlando Pérez, periodista de Telesur, Vanessa Ramos, de la Asociación Americana de Juristas, y Silvina Romano, del CLAJUD, del Grupo de Puebla, y también del Observatorio Laufer. Bueno, también vamos a estar trabajando con diversos referentes políticos, sociales, académicos, artistas que van a estar apoyando la causa de Jorge, y la misión es realmente la de mantener a la comunidad internacional vigilante, o sea, ejercer presión también en distintas instancias multilaterales y organizar esos esfuerzos colectivos que ya venimos haciendo. El objetivo último es restituir los derechos de Jorge Glass, garantizar su vida, recuperar su estatus de asilado político y lograr que se otorgue el salvoconducto necesario para que viva en libertad. Bueno, aprovecho también para comentarles que ya en las próximas semanas, en paralelo al comité, se estará lanzando la Veeduría Internacional de Derechos Humanos en el caso de Jorge Glass, y el propósito de ese espacio va a ser monitorear y evaluar de forma independiente y técnica, o sea, es una instancia técnica, el Comité Internacional será una instancia política, bueno, la situación de derechos humanos de Jorge Glass. Eso era un poco lo que quería decir. Le paso la palabra a Sacha Llorenti, quien va a comentar las primeras acciones del comité. Muchas gracias. Gracias, querida Tamara. Tal como lo comentabas, nos acompañan destacados abogados, activistas de derechos humanos, representantes de diversas organizaciones a nivel internacional, expresidentes de la región, para seguir muy de cerca cómo se viene desenvolviendo el proceso o los procesos a favor de el ex vicepresidente Jorge Glass. Contamos con la presencia de Sacha Llorenti, quien es parte también del comité ejecutivo del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass. A continuación, Sacha Llorenti desde Bolivia con ustedes. Buenos días, Sacha, bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias. Muy bien decía Tamara que este es el inicio de un trabajo permanente, sin sosiego, que tiene como objetivo lograr la libertad plena irrestricta de Jorge Glass. El Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass trabajará permanentemente a partir de ahora, inspirados también en otros procesos como el de
Julian Assange, que hace poco fue puesto en libertad después de una injusta detención por muchos años. Existen similitudes con este caso, pero este caso, el de Jorge Glass, es incluso mucho más grave si es que uno toma como antecedente la invasión ordenada por Daniel Noboa en contra de una instalación de dependencias diplomáticas, en este caso la Embajada de México. La primera acción concreta que realiza el Comité Internacional por la Defensa de Jorge Glass es hoy mismo hacer pública una carta abierta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta carta abierta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está firmada, por ejemplo, por el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, quien también, como informaba Tamara, presidirá el Consejo Consultivo del Comité Permanente, y también el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya. A esta lista se suman decenas de referentes de toda la región, asambleístas, diputados, senadores, ex candidatos a presidentes, parlamentarios de foros internacionales, reitero, de toda nuestra América. Voy a permitirme dar lectura a algunos párrafos destacados de la carta pública que estamos haciendo llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hoy. Dice así: respetados comisionados y comisionadas, asunto, solicitud urgente de intervención y ampliación de medidas cautelares. La noche del 5 de abril de 2024, el mundo entero fue testigo de un atentado al derecho internacional y a los derechos humanos sin precedentes en América Latina y el Caribe. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, instruyó el asalto armado en contra de la Embajada de México en Quito y el violento secuestro del expresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien se encontraba en calidad de asilado en esa sede diplomática. Nunca antes nuestra región fue escenario de tan flagrante atentado al derecho internacional. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Caracas sobre el Derecho de Asilo de 1954, suscritas por el Estado ecuatoriano y que son pilares de la relación entre países, fueron violadas. De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos fue transgredida de manera flagrante. El artículo 22, numeral 7 de la Convención establece que, y abro comillas, toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado o los convenios internacionales. Asimismo, no solo el secuestro del que fue víctima Jorge Glass, sino las posteriores torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de las que fue víctima durante esos días y la actual situación en la que se encuentra claramente viola derechos y garantías consagrados por el Pacto de San José frente al derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial. La defensa de Jorge Glass ha agotado las instancias ordinarias en la justicia ecuatoriana que podrían revertir esta situación. Con decisiones claramente políticas, los tribunales nacionales calificaron como legal, legítimo y no arbitrario ese secuestro. Las posibilidades de que Jorge Glass encuentre justicia en esos tribunales son prácticamente nulas, dado el agotamiento de recursos internos. En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución 69/2019 para proteger los derechos del señor Glass. Estas medidas incluyeron la solicitud al Estado ecuatoriano de adoptar todas las acciones necesarias para salvaguardar su vida e integridad personal, garantizando condiciones de detención adecuadas y atención médica especializada. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido deficiente y Jorge Glass continúa enfrentando condiciones que ponen en riesgo su vida
e integridad personal. Jorge Glass inició una huelga de hambre como medida de protesta ante las injusticias y las violaciones de sus derechos. Los tratos crueles y las condiciones de detención han llevado a una grave crisis de ansiedad e insomnio crónico, agravando su estado de salud y bienestar físico y emocional de manera significativa. Ante esta dramática situación, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como misión promover la observancia y la defensa de los derechos humanos de acuerdo con los más altos estándares internacionales para salvaguardar la vida de las personas y afianzar el Estado de Derecho y la democracia, tiene la obligación de adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar la vida, la integridad personal, el retorno al estatus de asilado y la libertad de Jorge Glass. Este es un caso que pone a prueba a toda nuestra región, a la comunidad internacional y al derecho internacional. Apelamos a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumpla con su papel y contribuya decididamente a que se repare el grave daño cometido en contra del ciudadano Jorge Glass, en contra del derecho internacional y en contra de la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe. En ese sentido, respetuosamente solicitamos lo siguiente. 1. La emisión de medidas cautelares ampliadas destinadas a proteger la integridad física, psicológica y la libertad de Jorge Glass. 2. El reconocimiento de su estatus de asilado diplomático. 3. La realización de una visita de observación y monitoreo a la República de Ecuador. 4. La realización de un informe especial sobre las irregularidades judiciales y las violaciones de derechos humanos en el caso de Jorge Glass. Seguras y seguros de contar con su atención en este delicado y urgente tema, les hacemos llegar la seguridad de nuestras consideraciones. Este es el texto de la carta que remitimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la espera de que esta instancia, en base al Pacto de San José, a la Convención Americana de Derechos Humanos, haga respetar lo que viola de manera sistemática el gobierno de Ecuador. Y esto lo hacemos, por supuesto, también en solidaridad con el hermano pueblo ecuatoriano, que, por supuesto, no es responsable de ese tipo de decisiones que ponen en tela de juicio la paz y la seguridad internacional. Hemos visto con profundo dolor, con preocupación, con angustia, el hecho de que en las últimas horas, por ejemplo, Jorge Glass haya denunciado que está en unas condiciones de detención en las que incluso ratas están en sus celdas, el grado de angustia en el que se encuentra, la tortura de la que fue víctima. Es imprescindible, no solamente para la vigencia de los derechos humanos o del Estado de Derecho y de la democracia, sino para la defensa de los más profundos sentimientos de humanidad, que se reincorpore, se restablezcan todos los derechos del ciudadano Jorge Glass, y entre ellos, por supuesto, el objetivo principal de nuestro comité, que es la libertad plena e irrestricta. Muchas gracias. Gracias, querido Sacha y Tamara. Dentro del contexto de las violaciones sistemáticas y arteras, no tanto a los derechos humanos y no solamente a los derechos humanos del ex vicepresidente Jorge Glass, sino también al derecho internacional y al derecho nacional, es una de las génesis de la creación de este Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass. También vale la pena recalcar categóricamente el apoyo desde la bancada de la Revolución Ciudadana en favor de todas las acciones, tanto nacionales e internacionales, que se están realizando a favor del compañero Jorge Glass. Doy paso al asambleísta Jairén Noriega, miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana, quien nos acompaña la mañana de hoy. Bienvenida, Jairén. Muchísimas gracias, Paco. Muy buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias también a quienes se han hecho presentes a nivel internacional.
Ya desde hace varios años el Ecuador se convirtió en un laboratorio de lawfare, en un laboratorio en el cual las derechas a través del Poder Judicial, las derechas a partir de la politización de la justicia, de la judicialización de la política, han perseguido a innumerables líderes políticos, no solamente de Revolución Ciudadana, sino también de las izquierdas. Recordemos también que y miembros del movimiento indígena en este país han sido perseguidos. Recordemos también el último caso de la periodista Alondra Santiago, quien fue revocada su visa por mantener una posición firme, crítica en contra del gobierno de Daniel Noboa. Lo que hemos visto en estos últimos 7 años ha sido precisamente eso, la judicialización de la política y el bloqueo, digamos, el tener ahora mismo una democracia restringida, y en ese sentido el que el día de hoy legisladores a nivel internacional, figuras absolutamente respetables y con profunda legitimidad a nivel internacional se pronuncien a favor de la libertad de un asilado político como es Jorge Glass, para nosotros como Revolución Ciudadana, como bancada, es fundamental. Así que agradecer a Paco por esta coordinación, a Paco Hidalgo, pero también, por supuesto, a quienes a nivel internacional el día de hoy acompañan esta lucha en solidaridad y en resistencia a lo que en este país se ha convertido, que es la persecución política contra líderes progresistas y líderes de izquierda. Gracias, Hayrén. Y tal como lo comentaba, dentro de la instrumentalización de la justicia, la politización de la misma, vemos como muchos líderes y voces opositoras a los 3 últimos gobiernos de turno han sido perseguidos vilmente. El Ecuador dejó de ser un Estado de Derecho a ser un Estado persecutor, ahora bajo la tutela de un gobierno totalitario, caprichoso, obnubilado por el odio, y que sigue teniendo a nuestro compañero Jorge Glass secuestrado, porque no hubo ninguna detención, no hubo ninguna captura. Nosotros consideramos secuestro hacia nuestro compañero Jorge Glass cuando fuerzas del orden del Ecuador irrumpieron abruptamente, violando las normas básicas y elementales del derecho internacional y violentando la propia norma nacional del Código Orgánico Integral Penal, donde señala claramente su artículo 482, que también nos indica sobre la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y de los cuerpos diplomáticos acreditados en el Ecuador. A continuación, por favor, a los señores miembros de la prensa, abro la ronda de preguntas para los compañeros Sacha Llorenti y Tamara Lachman, desde Argentina y de Bolivia, respectivamente. Sí, buenos días. Rolando Goyes de los medios comunitarios. Y mientras se resuelve este pedido que está haciendo la Corte Interamericana, ¿qué se puede hacer para constatar cómo sigue la evolución del ex vicepresidente Jorge Glass, tomando en cuenta el estado de salud que al momento se ha denunciado, y también cómo garantizar que tenga precisamente la medicina que necesite? Como un contexto, antes de darle la palabra a Tamara, se han solicitado medidas cautelares a la CIDH. Hace aproximadamente semana y media ya un doctor y un psiquiatra fueron acreditados para poder ingresar y tener entrevistas con el ex vicepresidente Jorge Glass, y sobre todo saber su verdadero estado de salud, tanto físico y psicológico. Dentro de este contexto, Tamara nos puede indicar también sobre la veeduría internacional que se está abriendo camino también, y nos puede dar muchos más detalles sobre el tema. Tamara, por favor. Como comentaba Paco, en los próximos días ya se estará haciendo la convocatoria formal, ya son varios los confirmados. Estoy buscando acá la lista de personas confirmadas. Bueno, está Zaffaroni,
están Silvina Romano, están varios, estamos articulando para que estén miembros, bueno, algunas de las abuelas de la Plaza de Mayo, Adolfo Pérez Esquivel, Vanessa Ramos de la Asociación Americana de Juristas, en fin, una serie de expertos, no solo juristas, sino también expertos en cuestiones, bueno, de derechos humanos, psicólogos, académicos, para hacer evaluaciones e informes constantes de forma independiente y con mucho rigor técnico para hacer ese monitoreo. Aún no está decidido si se harán visitas presenciales por la situación de inseguridad que existe en Ecuador. No está definido si serán visitas físicas, pero se espera que la veeduría esté en un trabajo también permanente, paralelo al comité, para monitorear el proceso y visibilizar la vulneración de derechos humanos de Jorge Glass. Si me permiten. Sacha, adelante, por favor. Y hacer un par de comentarios sobre la pregunta del señor periodista. Nosotros estamos haciendo un seguimiento de la situación de Jorge Glass. Hace pocos días incluso se le prohibía el ingreso de almohadas o colchones ortopédicos. Él tiene una condición física en la que es necesario que tenga este tipo de implementos para poder descansar. Incluso ese tipo de solicitudes fueron rechazadas por mucho tiempo. Hay una lógica de escarmiento, de crueldad en contra de Jorge Glass. Y esto se lo demuestra simplemente leyendo la entrevista que hizo el presidente Noboa a la revista estadounidense de New Yorker, o viendo su cuenta de TikToks. Es una burla a la integridad de las personas, a la dignidad humana. Y cuando se ofende de esa manera a la dignidad de una persona, es toda la familia humana la que se debe sentir agredida, ofendida. Como bien señalaba Tamara, estamos monitoreando, acompañando a varias tareas ante distintas instancias. Una de ellas es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La carta que estamos haciendo pública hoy es una de ellas. Otra es para que la propia comisión solicite medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es otra instancia del sistema interamericano. Tenemos la Comisión y tenemos la Corte, y también varias instancias del sistema de Naciones Unidas, porque vemos, el ejemplo es claro, el ejemplo de las ratas o de la prohibición de una almohada, el ingreso de una almohada, son pruebas claras de que existe una lógica de aplicación de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de Jorge Glass. Es un deber de la comunidad internacional salir al frente ante este tipo de agresiones a la dignidad humana. Jorge Glass se ha convertido en un símbolo de la lucha por el respeto a los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Y reitero, nuestro trabajo será un trabajo permanente, sin sosiego, hasta alcanzar el objetivo que es la libertad plena e irrestricta de Jorge Glass. Sacha, cabe recalcar que también lo que se ha solicitado es la ampliación de las medidas ya existentes. Recordemos que en el 2019 ya la CIDH emitió las medidas cautelares para precautelar la vida, la salud y la integridad del ex vicepresidente Jorge Glass. También denunciamos los tratos inhumanos hacia él, tal como lo comentó Tamara y Sacha. Aproximadamente un pedido de medicinas, de insumos para que él pueda soportar las graves condiciones médicas que tienen un término de aproximadamente 1 mes y medio para que recién nosotros podamos obtener respuestas de las instituciones, tanto de la SNAI como del Centro de Privación de la Libertad, lo cual denunciamos tanto a la comunidad nacional e internacional para que estén vigilantes y se respeten sobre todo los derechos humanos y la dignidad del ex vicepresidente Jorge Glass,
quien no merece estar dentro de un centro de privación de máxima seguridad. Se cabe recalcar, y lo digo categóricamente, Jorge Glass no es ningún delincuente. Es alguien que solamente le devolvió la dignidad al país junto al economista Rafael Correa en los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, y seguimos luchando por su libertad con personalidades a nivel internacional, con abogados, con activistas de derechos humanos, siendo apegados a la justicia, a la razón y al derecho, que es lo que nos asiste. ¿Alguna pregunta más de los señores miembros de los medios de comunicación? Si no, por favor, para dar por culminada esta conferencia de prensa. Agradecemos a los medios de comunicación y los invitamos a estar expectantes de las próximas acciones que se generarán a través y a partir de la creación del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass. Gracias, Tamara Lachmann, gracias, Sacha Llorenti. Un buen día y un abrazo.